Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, por supuesto, es siempre un inmenso privilegio para nosotros poder compartirles la palabra de Dios. Amén. Una palabra que necesitamos cada día para animarnos los unos y los otros, exhortándonos, ¿verdad? Y también animándonos, orando siempre los unos por los otros. Amén. Necesitamos en estos tiempos mantenernos los unos a los otros. Esta expresión, los unos a los otros, es algo que se me escucha muy a menudo. Y es que considero que todos necesitamos de todos. Amén. Aquí no somos autosuficientes. Necesitamos del Señor, por supuesto, pero también necesitamos de todos nuestros hermanos, de todo el apoyo de los creyentes. Amén. Y por supuesto, como siempre, agradecerles por su participación. Cada vez que están viendo estos videos, están ayudándonos para crecer un poquito más. Es un canal pequeñito, pero ahí estamos. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor, como suelo decir siempre, tiene dos elementos importantes. Cuando hacemos la lectura de la palabra de Dios hay dos elementos muy importantes. Uno es la asimilación de lo que estamos leyendo. Es decir, una persona, y esto es una cosa que me ha tocado muchísimas veces ver, una persona puede leer un texto, aunque sea cortito, ¿ok? Y le preguntas, ¿qué has leído? Dime algo de lo que has leído. Y te dicen algunos, no sé. Es decir, saben leer, ¿ok? Saben leer, evidentemente. Pero retienen muy poco, ¿ok? Y eso dificulta mucho a veces la buena comprensión de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted en oración pida a Dios que cuando esté leyendo la palabra de Dios, Dios le dé también la capacidad de la asimilación. Asimilar lo que usted está leyendo. Esto lo podemos entender de una manera muy, muy simple. Imagínense que una persona está comiendo los alimentos, pero su organismo no asimila nada. ¿De qué sirve que esté comiendo? Pues no sirve para nada, ¿ok? Porque está comiendo, pero su organismo no lo puede asimilar. No asimila los nutrientes necesarios, ¿ok? Entonces, el primer elemento cuando uno está leyendo es tener esa capacidad de asimilar. Y eso es un ejercicio. Hay muchas personas que dicen que yo tengo poca memoria o yo retengo poco. Vale, esto es un ejercicio. Es como los músculos. Esto se hace con el tiempo y con la práctica. Uno tiene que practicar. Es decir, me pongo a leer un texto, un versículo, dos versículos, ahí me paro y a ver qué he leído, qué se me ha quedado. En estos pocos segundos, ¿qué se me ha quedado en mi cabecita? ¿Ok? Ese sería el primer paso, la asimilación. Y después pasamos al segundo paso, que sería la comprensión. ¿Ok? Por ejemplo, sé que he leído tal palabra, se me ha quedado acá, en mi cabeza. Sé que he leído tal palabra, pero ese es el primer paso, la asimilación. Ya sé que una palabra se me ha quedado en mi cabeza, ¿ok? Pero ahora tengo que comprender el sentido de esa palabra. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos cosas. Por un lado, la asimilación y por otro, la comprensión. Amén. Bien, entonces, cuando nosotros nos ponemos delante de la palabra de Dios, necesitamos pedir a Dios ayuda, decirle, Señor, ayúdame no solo a asimilar el texto, es decir, a quedarme con las cosas que estoy leyendo, porque son los nutrientes, y también después a saber comprender. Es decir, que voy a sesgar, voy a
partir, voy a meter el bisturí ahí dentro de esa palabra y voy a ver qué es lo que esa palabra quiere decir para mi vida. Amén. De esa manera nosotros nos estamos fortaleciendo con la palabra de Dios. Conozco personas, creyentes evidentemente, que han leído la palabra de Dios durante años. Imagínense un creyente de 20 años leyendo la palabra de Dios. Incluso han llegado a memorizar muchos textos, ¿vale? Pero cuando se trata de decirle, a ver, ¿usted comprende realmente este texto? Es decir, la aplicación real que tiene este texto, ¿ok? Porque en doctrina esto juega un papel esencial, el poder comprender el sentido de las palabras. Amén. Bueno, les he hecho una introducción un poquito larga acerca de la necesidad de comprender la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos entonces a pasar a un ejemplo claro, ¿ok? De lo que estamos hablando, ¿ok? De leer la palabra, asimilarla y poder comprenderla para nosotros. Amén. Venga. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas explicaciones que pueden ser muy útiles para cuando estamos leyendo la palabra y al mismo tiempo queremos estudiar. No solo leer, sino estudiar. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, voy a tomar como ejemplo, para ilustrar un poco esto, un tema sencillito en la palabra de Dios, pero que nos va a ayudar muchísimo. Mire, vamos a tomar el ejemplo de cuando habla los evangelios sobre la sal de la tierra. ¿Ah? Entonces, bueno, aquí hemos puesto el título, esto lo vamos a hacer poquito a poco, lo voy a hacer a medida, ¿ok? Entonces, así ustedes pueden también tomar sus notas o también ver un poco el desarrollo de esta manera de ver la palabra de Dios y también ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier temática, ¿ok? Listo. Bien, tenemos aquí entonces la sal de la tierra, ¿ok? Me gusta de vez en cuando poner una imagen porque me ayuda a meterme un poquito en la situación, ¿ok? Aquí tenemos pues estos hombres del desierto, ¿ok? Y esta caravana de camellos se dedican a coger bloques de sal. Hasta el día de hoy es un oficio en estos lugares del mundo. Y estos bloques de sal, pues, tienen su precio porque la gente se gana la vida con esto. Empezamos por decir de que en los tiempos apostólicos, en los tiempos donde se está desarrollando este tema, ¿ok? La sal es de gran valor. No es como hoy que va uno a la tienda y compra un kilo de sal y te va a costar, pues, igual aquí cuesta menos de 1 euro, me parece. Menos de 1 euro, cuesta centavos. ¿Eh? Listo. Pero en estos tiempos, el precio de la sal era bastante más costoso. Tener un tarro con un poco de sal era costosísimo. ¿eh? Entonces, cuando habla Jesús acerca de que nosotros somos la sal de la tierra, la primera cosa que vamos a comprender es que nosotros tenemos mucho valor. Si bien hoy día la sal no, pues no tiene casi valor, porque cualquiera compra la sal por kilos, ¿no? Y por poco dinero, pero en aquellos entonces adquirir sal estaba bastante complicado, era difícil y cuando uno tenía sal, pues es que tenía medios. ¿eh? Vamos a decir de paso, ustedes pueden ir tomando notas si quieren, esto lo voy a poner por aquí mismo. De la palabra sal, esto lo vamos a poner, discúlpenme, listo.
Perfecto. Entonces, de la palabra sal ha derivado, ¿ok? Que sea en español, en francés o muchos más idiomas, ¿ok? Ha derivado la palabra salario, el salario. ¿Eh? Cuando uno trabaja, ¿qué cobra? El salario. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se pagaba a veces hasta en sal, o sea que era moneda de curso. La sal era moneda de curso, fíjense si tenía valor. Entonces, la sal era un elemento muy valioso. ¿Ah? Ya empezamos a ver que la palabra de Dios tiene mucho sentido. ¿Ah? Bien, aquí he puesto yo los tres pasajes que nos hablan acerca de la sal. ¿Ok? Son tres pasajes paralelos. ¿Ok? Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son los que llamamos los evangelios sinópticos, es decir, que tienen una misma perspectiva. ¿Ok? De ahí viene la palabra sinóptico. ¿Ok? Entonces encontramos textos que son prácticamente no idénticos, pero muy parecidos. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a leer estos tres textos y vamos a llegar a algunas conclusiones que nos van a ayudar muchísimo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, aquí se refiere al sabor, a su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta palabra hollada, aunque es un poco en desuso, si ustedes la buscan van a ver qué significa pisoteada. ¿Ok? En el Evangelio de Marcos 9, verso 50 nos dice: buena es la sal. ¿Ok? Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y en Lucas 14:34 nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Bien, vemos que los tres evangelios nos aportan el mismo sentido en cuanto a esta enseñanza sobre la sal y sus virtudes, ¿ok? Pero hay algunas diferencias mínimas, pero que son muy importantes. Bueno, primero nos dice, Jesús nos transmite lo siguiente. Nos dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Ok? Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Eh? Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a enumerar algunas de las cosas que significan que nosotros seamos la sal de la tierra. Amén. Bueno, vamos a ver entonces, aquí he marcado, ok, en estos cuadritos, algunos significados acerca de la palabra sal, ok. Así nosotros podemos entender mucho mejor la palabra de Dios. Amén. Bien, en este primer cuadro, a ver, hemos puesto, la sal tiene mucho valor, lo hemos dicho al principio, ¿no? La sal tiene mucho valor. ¿Esto qué significa? Bueno, pues podemos decir que todo lo que hacemos en esta tierra tiene mucho valor. ¿Eh? Algunos pueden estar tentados en decir que nosotros tenemos valor. Cuidado, cuidado, ¿vale? Cuidado. No lo he querido poner eso, ¿por qué? Porque podemos caer en el error de decir que los que somos valiosos somos nosotros. Y no, ¿vale? La sal tiene valor, ¿ok? Entonces, todo lo que gire en torno a la sal tiene valor, ¿ok? Todo lo que nosotros hagamos para Dios tiene valor. Nosotros en sí no tenemos valor porque no somos nada. Listo. Hay muchos predicadores que en esas prédicas de autoestima que se dicen, autoestima, de levantar la estima de la persona, ¿ok? En esas que no son predicaciones, no son más que, ¿cómo le decimos? Talleres, talleres para levantar la autoestima,
¿ok? Pero no son predicaciones. Sin embargo, hoy día en las iglesias es lo que abunda, ya no se predica, ¿eh? Son talleres para levantarte la moral, ¿ok? Y ahí te dicen que tienes mucho valor. No, tú vales mucho. A ver, fuera de Dios no valemos nada, ¿ok? Pero aún en Dios, eh, lo que tiene valor es Dios, no nosotros, ¿ya? Nosotros con Dios, claro, a ver, ¿tenemos valor con Dios? Por supuesto, porque para Dios somos valiosos, ¿vale? Pero cuando uno llega a la conclusión de decir, soy valioso, valgo mucho, cuidado con ese ego, ¿ah? Cuidado. Entonces, por eso prefiero poner acá ya. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene mucho valor. Tenemos que ser cuidadosos, como tiene valor, tengo que tener cuidado. Tenemos que ser cuidadosos con las cosas que hacemos para el Señor. ¿Ok? Bien, aquí esto lo podemos señalar, que es Colosenses 3, de los versos 23 al 24, y podemos leer aquí, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Ok? Entonces, como la sal tiene valor y todo lo que hago yo para Dios tiene valor, entonces por ende tengo que tener cuidado de todo lo que hago. ¿Eh? Y todo lo que hago lo tengo que hacer, como dice aquí en Colosenses, de corazón, como para el Señor. Amén. Esta sería, por ejemplo, una manera de poder entender mejor el texto bíblico. ¿Eh? Tener esa capacidad de absorción, de absorber. ¿Eh? Voy a asimilar el texto y quiero comprender la palabra. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Okay? Bien, la sal. La sal da sabor. ¿Sí? Ok. Qué rica sabe la comida cuando le pones ese toquecito de sal, ¿cierto? A veces la comida puede estar muy bien hecha. Por ejemplo, unas alubias pueden estar muy tiernas, muy bien preparadas, ¿ok? Pero si le falta la sal, falló. La cocinera falló o el cocinero falló, ¿ok? Entonces la sal tiene ese sabor característico que nos gusta tanto. Todo lo que decimos tiene que tener el sabor divino. ¿Ah? Todo lo que vamos a hablar por nuestra boca, todo lo que sale por nuestra boca, tiene que tener sabor de Dios. Pues de otra manera nuestras palabras serían insípidas. Hay quien habla mucho de Dios, pero le pasa como a las alubias que no tienen sal. Pues sí, ¿ah? Está muy bien lo que dices, está muy bien lo que dices, pero ¿qué te falta? Te falta ese testimonio. ¿Eh? Falta ese testimonio en tu vida. Entonces tú me hablas, me suena muy bonito, pero a mí no me sabe a nada. ¿Eh? Porque veo que tú no vives el Evangelio. Gloria al Señor. Podemos aplicar esto con Colosenses 4, verso 6, donde nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Eh? Sazonada con sal, siempre sazonada con Dios. Amén. Bien, otra cosa más, he puesto aquí solamente 3, la sal conserva los alimentos. ¿Eh? Entonces, ¿de qué nos habla esto para poder entendernos? Pues habla de que nosotros debemos conservarnos en el tiempo, porque la sal conserva. Así que un creyente que tiene la sal, que está sazonado con la sal divina, ¿qué pasa? Que ocurra lo que ocurra en el transcurso del tiempo, esta persona, este creyente, permanece constante en el Señor. Bien, el creyente debe de guardarse de todo aquello que le puede contaminar. Lo podemos aplicar con 2 de Corintios capítulo 7 verso 1, donde nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, este versículo nos ayuda a comprender que sí o sí nosotros debemos de estar vigilantes para limpiarnos siempre de todo aquello que pueda contaminarnos. Amén. Cuando uno está preparando los alimentos en su cocina, aquí lo llamamos la encimera, que es la parte donde colocamos encima lo que vamos a preparar cuando tenemos que cortar las verduras o los alimentos. Esa parte de la cocina, esa especie de plancha, que puede ser en madera, puede ser en mármol o en otros elementos, ¿no? Ahí preparamos nuestros alimentos, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Antes de cortar nada, antes de preparar nada, toda esa superficie de la cocina debe estar impecable, debe estar limpia. ¿Por qué? Porque si no, las bacterias, los microbios están ahí presentes y después te los vas a comer. Y si no están bien cocinados los alimentos, te vas a enfermar. ¿Ok? Entonces, sí o sí, nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación. Todo aquello que nosotros sabemos que nos puede hacer daño, que nos puede hacer mal, no podemos dejarlo ahí como que no pasa nada. ¿Vale? Sino que tenemos que quitarlo del medio. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a proseguir. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, hemos puesto aquí las etimologías, ¿no? Que de la palabra sal sale la palabra salario, ¿ok? Y de la palabra sal también sale la palabra salmuera, ¿ok? Eso es para conservar muchos alimentos. Hay cantidad de alimentos que se conservan por este procedimiento, ¿ok? La salmuera. Pueden buscar en Google si desean para ver cómo es este proceso de conservación. Bien, vamos a ver seguidamente algunos pasajes en la Biblia que también nos hablan, acerca de la sal, ¿ok? Por ejemplo, la sal que había que poner en las ofrendas, ¿ok? Lo hallamos en el libro de Levítico, capítulo 2, verso 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén. Muy interesante porque nos habla de que simbólicamente la sal, la importancia de la sal en todo lo que nosotros ofrecemos a Dios. Amén. Tiene que haber esa sazón, ese sabor divino en todo lo que hacemos. Amén. Para Dios, todo lo que ofrecemos a Dios tiene que tener ese sabor divino. Amén. La sal, ahora vamos a verlo en este otro segundo punto, tiene muchísima importancia porque Dios pacta con este pacto que se llama el pacto de sal. ¿Ok? No sé si habían escuchado acerca de este pacto. Bien. Dios pacta con un pacto de sal. Por eso en las ofrendas Dios pedía siempre que no se olvidasen de poner la sal. Ok. Dice: y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Esto podemos quitar, este número 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Segunda de Crónicas 13, 4, 5. Pacto de sal. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios, cuando hace las cosas, lo hace perpetuamente. ¿Ok? Que Dios, cuando dice una cosa, lo dice y no se echa para atrás. Es por eso se llama pacto de sal. Lo voy a explicar un poco mejor para que me entiendan. Había esa costumbre en Israel cuando una pareja contraía matrimonio, ¿ok? Y cada uno aportaba un poquito de sal. Y esa sal que aportaba el hombre y aportaba la mujer
se colocaba junto en un frasco a la entrada de la casa. ¿Ok? Eso era para que simbolizase la durabilidad del matrimonio. ¿Ok? Se decía como refrán, ¿no? Que te puedes divorciar de mí, lo puede decir el hombre o la mujer, te puedes divorciar de mí cuando saques del frasco tus granos de sal. Si eres capaz de sacar tus granos de sal, ¿ok? De distinguir, ¿no? Tus granos de sal del frasco, pues entonces en ese día nos podemos divorciar. Entonces, eso simbolizaba la durabilidad del pacto, que aquí en este caso hablamos de un pacto matrimonial, pero cuando Dios pacta, por eso demanda del ofrendante, ¿no? Esa sal, ¿ok? Porque Dios cuando pacta lo hace para siempre. Los pactos de Dios son eternos. Amén. Bien, otra cosita que podemos ver también en cuanto a la sal, ¿ok? Es que Eliseo purificó las aguas, unas aguas que las tildó de enfermas, ¿ok? O sea, no eran propias al consumo, ¿ok? Y lo que hizo Eliseo fue echar sal en el manantial y las aguas se purificaron. Salió de ellas la muerte y la enfermedad. Entonces, podemos leer aquí, Segunda de Reyes 2:21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Amén. Esto es también, por supuesto, algo simbólico para nosotros. Amén. Porque es lo que Cristo ha hecho en nosotros, purificando este manantial que estaba enfermo, que somos nosotros, manantial del cual nadie podía más beber. Dios no podía beber, el hombre no podía beber, nuestros semejantes no podían beber de estas aguas porque estaban contaminadas. Entonces, Cristo lo que ha hecho ha sido verter esa sal, que es la palabra misma. La palabra de Dios es la sal. Y esa sal ha hecho que nosotros estemos purificados y librados de muerte y de enfermedad. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero con todo mi corazón que estas breves reflexiones les ayuden a ustedes pues para continuar, para seguir adelante y para fortalecerse en el Señor. Hoy hemos visto cómo ver más de cerca la palabra de Dios, cómo tenemos que asimilar, acordarnos de lo que estamos leyendo, pero también después comprender la palabra que estoy leyendo. ¿Qué significa esto? Tengo que buscar, coger, si hace falta un diccionario, hacer una búsqueda y ver qué puede traerme eso para mi provecho personal. ¿Ok? Bueno, espero de todo mi corazón que estas reflexiones hayan llegado a sus vidas. Amén. Bueno, pues les deseo que pasen una feliz semana y nos vemos en un próximo video. Amén.